En el episodio de hoy hablaremos sobre la creatividad para generar ingresos. ¿Qué significa ser creativo en el contexto de generar ingresos? ¿Cómo se encuentra el equilibrio entre la pasión creativa y generar dinero? ¿Cómo se enfrentan los bloqueos y cómo o dónde podemos encontrar inspiración? Todo eso y más lo hablaremos en este episodio. Comenzamos. Bienvenido a tu espacio de reflexión, cuestionamiento y curiosidad sobre temas que no nos enseñaron en el colegio, como lo es la educación financiera, el desarrollo personal y mucho más. Soy Mari Francis Mocina y esto es Buscando Expansión. Acompáñame a hablar con expertos o amigos que nos ayuden a descubrir herramientas que nos permitan expandirnos, sacar nuestra mejor versión y alcanzar nuestra independencia financiera. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Buscando Expansión. Gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me encanta y ese es la creatividad. Siento que, por supuesto, este tema nunca nos lo enseñaron en el colegio y es por eso que debemos de conversarlo aquí, ya que a duras penas máximo tuvimos una materia, si no es ninguna, de la creatividad, cuando en realidad tuvimos que haber tenido varias materias acerca de cómo desarrollar esta habilidad, como lo es la creatividad. Porque hoy en día siento también que existe como esa creencia limitante colectiva acerca de la creatividad, que solo unos cuantas personas pueden ser creativos o algunas personas son superdotadas y tienen este súper talento que son creativos, o solo la creatividad es para gente que estudia diseño, arte o carreras similares, cuando en realidad todos podemos serlo. No importa si eres doctor, abogado, asesor financiero o en cualquier área que te desarrolles, puedes desarrollar la creatividad para generar ingresos o usar la creatividad para generar ingresos extra. Es por eso que el día de hoy he invitado a María Gloria Vallejo. Ella es diseñadora gráfica y estratega en branding, para que con su historia nos pueda compartir un poco de cómo podemos usar la creatividad para que ingrese más dinero a nuestro bolsillo. Hola Glo, ¿cómo estás? Hola, estoy muy feliz y muy emocionada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí. Sí, me emociona mucho también a hablar, como lo dije, a hablar sobre este tema. Me parece increíble todas estas personas que se dedican a hacer dinero con creatividad. Siento que también la creatividad no solo es para gente que trabaja en diseño o esto, sino en cualquier ámbito. Puede ser un abogado, un dentista, un doctor, lo que De sea, acuerdo. y aún así usar la creatividad. Sí, es que en realidad la creatividad pues viene de crear, ¿no? Y yo lo defino al menos como buscar una solución a un problema. Entonces, tal vez no necesariamente si es que eres como tú dices, un abogado, un economista o alguien que no se dedica a pintar, que es lo que normalmente asociamos con algo creativo, igual siempre estás buscando soluciones a diferentes tipos de problemas y, no sé, también se puede ser creativo. Así es. Muy bien. Y bueno, tú sabes, ya llegando a la pregunta del millón, ¿qué significa para ti la creatividad? Especialmente, bueno, en el tema del podcast de lo que estamos tratando hoy, en el contexto para generar ingresos o hacer dinero. A ver, te voy a contar un poquito de mi historia y así como para relacionar, eh, bueno, no sé, la pregunta con lo que voy a responder. Dale, dale, dale. A ver, a mí siempre me gustó justamente crear, o sea, siempre me gustaron usar mis manos, siempre me gustaron los colores, siempre me gustó pintar, dibujar, hacer manualidades. Toda la vida como que me incliné más a ese lado. Em, y yo no estuve en un colegio, como tú decías, que tenía ningún tipo de programa de arte, nada creativo, nada de eso. Era un colegio como muy académico, muy de ciencias, de matemáticas, así. Entonces,
yo en esa época pensaba que la arquitectura era la única manera de ser creativa y hacer dinero en realidad. O sea, toda la secundaria y así estuve pensando en que voy a ser arquitecta y lo que voy a estudiar es arquitectura. Y esa era como la idea que tenía fija. Y después en una visita que hice a la universidad donde estudié, yo estudié en la Universidad de San Francisco en Quito, ahí me presentaron la carrera de diseño gráfico y yo como, creo que por aquí va lo mío. Y ahí como en realidad me enamoré de la carrera y después me gradué del colegio, me fui un año de intercambio a Estados Unidos y ahí fue la primera vez, o sea, como ya había pasado las clases académicas, digamos, o sea, estuve en un colegio, en un high school, y ya había pasado lo académico, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez que tuve un montón de electivas y todas eran igual arte, diseño web, ese tipo de cosas que nunca en la vida había visto, digamos, como con un profesor o con alguien que te enseñe y te monitoree y vea tu progreso y te digan que puedes mejorar y todo eso. Y ahí como que confirmé y dije como, ok, este es mi camino y por aquí voy a ir. Después cuando entré a la universidad estaba súper bien, súper contenta, me encantaban las clases, todo hermoso. Y después, o sea, ya cerca de graduarme, tuve mi primer trabajo de diseño que fue en una agencia de publicidad. Y ahí me desencanté con la profesión. O sea, me gustaba el trabajo, pero odiaba el ambiente de la agencia de publicidad. O sea, Claro. no sé si es que todas sean así, pero al menos en la que yo trabajé, empezando porque era un ambiente muy dominado por hombres, entonces normalmente no me sentía muy escuchada y me parecía raro también porque en la universidad el 90% de mis compañeras eran chicas y después salía al campo laboral y la mayoría eran hombres, entonces yo dije como, Sí, te entiendo ¿en dónde se descuadra perfectamente. un poco esto? Sí, porque yo también estudié comunicación y justamente cuando estaba estudiante hice pasantías en una agencia de publicidad y no me gustó para nada. Más bien dije, cogí la carrera incorrecta, no me Ujú. gusta para nada, pero sí, creo que tuve la misma experiencia que tú. Sí, y había una de las ejecutivas de cuentas eran más mujeres, eso sí, y había una directora creativa que después se quedó embarazada, cogió su baja de maternidad y tal, y en realidad era yo la única, entonces sí me sentía como que mi opinión también importa. Eh, y bueno, entonces me desencanté completamente de la carrera. Dije, esto no es lo mío, no puede ser. O sea, me gusta tanto el concepto en la universidad, pero luego salgo y no puedo creer que fuera sea tan distinto. Y al momento de graduarme de la universidad, yo pensaba también, como por las ideas preconcebidas que tenía y por esta experiencia, que me iba a ir mejor siendo diseñadora como in-house de alguna empresa grande Ok. para manejar sus redes sociales o si es que hacen packaging o lo que sea y yo quedarme ahí porque dije tal vez ahí respetan más mis horarios, tal vez hay otro tipo de ambiente, no sé. Y, y no conseguía trabajo en ningún lado y estaba desesperada, pero encontré trabajo en cambio en un estudio de diseño y ellas no hacían publicidad. Y las dueñas de este estudio son tres chicas que también salieron todas de agencias de publicidad y dijeron, no nos gusta y nos vamos a poner lo nuestro en nuestros términos. Y entonces ahí fue la primera vez que yo entendí que puedes hacerlo, o sea, que si no te gusta, tú te pones lo tuyo y lo haces como tú quieres. Entonces ahí el ambiente sí era mejor porque sí respetaban los horarios, porque respetaban el descanso, porque yo qué sé, decían, esta es la hora de tu comida y come tranquila, aléjate de la compu, piensa en otra cosa, sal a caminar, toca el césped y regresa. Entonces, eso ahí fue cuando me volví a enamorar del diseño y dije como, en verdad sí se puede y puedo dedicarme al diseño y puedo estar desapegado de la agencia de publicidad y lo que normalmente conocemos y puedo hacer lo que a mí me gusta y lo que yo quiero. Entonces, yo les agradezco mucho a esas chicas porque me enseñaron que puedes decir, no sé, al diablo con esto que yo pensaba que era lo único que había y yo puedo empezar a hacer el cambio.
Claro, y creo que de ahí también viene la creatividad, o sea, la creatividad juega un rol súper importante porque sí, tenemos ideas preconcebidas por la sociedad, muchísimas. Hay muchas Ujú. cosas que nos dicen, no, así tienes que hacerlo, pero cuando entra la creatividad es como que no, hay otras mil maneras de yo poder ejercer mi carrera y hacer dinero. Sí, 100%. Y yo me acuerdo, igual, o sea, regresando a lo que conté primero, justo cuando me iba a matricular en diseño en la universidad, me acuerdo tanto que mi mamá siempre me decía, pero segura, segura que quieres diseño, pero segura. Y ella me decía eso porque yo toda la vida dije, quiero estudiar arquitectura. Entonces, como que a ella le sorprendió también este cambio repentino, digamos, pero no fue, o sea, en mi cabeza no fue tan repentino, sino que fue eh, encontrar y descubrir que realmente es lo que sí quería y que arquitectura era justamente por estas ideas preconcebidas que tenía en mi cabeza por el tipo de crianza y la sociedad en la que crecí. Exacto. Y de ahí cuando saliste de la universidad y bueno, ya hiciste todas estas cosas con tu carrera de diseñadora gráfica, aparte del diseño, ¿has generado ingresos con otro tipo de ideas creativas o siempre estuviste en la No, en rama del realidad diseño? no. A ver, bueno, voy a seguir un poco con la historia. Eh, perdón, me desvío un poquito, pero todo va a tener sentido a la final. Cuando estaba como trabajando en este estudio y estaba súper bien y súper contenta, pero estaba como lista para mi siguiente reto y ahí decidí venir a España a hacer un máster. Y yo hasta ese punto de la vida, digamos, siempre pensé que iba a ser empleada toda la vida. O sea, en mi cabeza yo dije, no me quiero meter con contabilidad, no quiero meterme con impuestos, no quiero saber nada de esto y yo voy a ser empleada para siempre y ganar mi sueldo y no preocuparme de nada más. Em, pero ahora soy freelance y sí me preocupo de esas cosas. Y hablando de otras formas de generar ingreso, creo que todavía no estoy en ese punto, pero sí quisiera como avanzar lo suficiente en mi negocio como para tener alguna póliza de inversión o algo así que me dé una libertad por otro lado, pero yo siento que en este momento todavía no estoy ahí. Y como te contaba, que siempre he sido muy de hacer manualidades y de cosas con las manos, a veces el diseño es como que tan digital que sí me hace falta esta parte análoga y de trabajar con mis manos. Entonces, sí hago otras cosas, pero las siento que son más como hobby. O sea, son cosas que hago porque a mí me gustan y ya, y no, porque, a ver, espera, te enseño aquí. Hago muñequitos tejidos en crochet. Ay, qué lindo, me encanta. Los tengo aquí. Espera, déjame ver si encuentro otro por acá. Si nos están Sí, viendo por YouTube, van a ver las mil ideas creativas que se pueden hacer. Ah, me es un encanta, baby un Yoda. Yoda. Y bueno, los amo, o sea, me encanta hacer esto, me divierto un montón. Y sí me han dicho, ¿por qué no vendes tus muñequitos? Pero es como, si los vendo, me va a quitar toda la diversión. Y lo hago por relajarme y porque es algo que disfruto totalmente. Y la cantidad de tiempo que yo le invierto a esto no va a corresponder con el valor que yo le ponga para vender. Entonces, por ese lado, o sea, sí tengo como otro outlet creativo, pero no lo quiero monetizar. Claro, es que como estabas diciendo que tú pensabas que siempre ibas a ser empleada, eso es algo que también, bueno, en este caso sí nos enseñaron en el colegio, de que siempre vas a ser Ujú, empleada, nos enseñan a ser empleados, pero nunca nos sí. enseñaron a, si quiero escoger la otra ruta, de ser emprendedor. Ujú. Entonces, creo que también por ahí hay bloqueos creativos que, sí, por estas ideas preconcebidas que lamentablemente lo tenemos en nuestra sociedad. Sí, y justamente como nunca se contempla esta opción de tal vez puedes ser tú la que empiece tu propia empresa, nadie te explica cómo es el tema de los impuestos, de cómo pagar tu seguridad social, de si tienes un empleado, cuáles son sus derechos. Em, no sé, nadie te enseña nada de eso y como, y bueno, yo también como lo he hecho aquí en España,
las leyes también son distintas. Y cómo se paga, cómo se declara el IVA, cómo se declara el impuesto a la renta, son muchísimas cosas que nadie te enseña. Entonces te toca ir aprendiendo solo y bueno, yo también le pago a una contadora que me lleva todas esas cosas, Ahorita porque que eres sí, freelance. porque yo en serio sola no podría. Claro, me Y no imagino. entiendo la mayoría de esas cosas en realidad, pero a mí me parece súper importante y creo que es algo que sí deberían enseñar desde muy temprano, como existen estas dos vías. Y si quieres tú hacerlo solo, hay las maneras y ojalá crezcas y crezcas un montón y generes un montón y des trabajo a mucha gente a la vez. Exacto. Y bueno, como nos estabas contando de que eres freelance, me imagino que como tienes tu trabajo propio, ¿cómo encuentras ese equilibrio entre, como estabas diciendo, haces estos muñequitos tejidos para relajarte, pero al mismo tiempo es como que pasión creativa y pero también tengo que generar ingresos? ¿Cómo Ujú. especialmente tú, que veo que te encanta contarnos historias? Bueno, a ver, Encuentras ese equilibrio. yo en realidad soy freelance desde un poco menos de un año. Empecé en noviembre del año pasado. Ah, okey, Entonces, o poquito sea, tiempo. sí, así trabajando autónoma 100% yo, no ha sido tanto tiempo. Tomar la decisión de empezar la propia empresa y de como dejar de ser empleada y hacerlo todo yo, más o menos me pasó a la fuerza, porque yo originalmente, como les conté, vine como estudiante, y tenía que pasar de mi residencia de estudiante, digamos, a la que tenga permiso de trabajo. Y en realidad yo no conseguía un contrato como para hacer eso y estaba súper difícil. Entonces, un abogado me recomendó, me dijo, tú eres diseñadora, tú puedes hacerlo sola, no hay problema. Y entonces dije, ah, ok, o sea, me puedo ir por esta vía de montar mi propia empresa y como estoy invirtiendo en el país, digamos, me lo aprobaron súper fácil. Y bueno, Okey. tomó muchísimo tiempo hasta que me aprueben, es la verdad, pero me lo aprobaron de una, o sea, no tuve que presentar nada más. Y fue un poco largo y así el proceso, mucho papeleo, pero como te digo, me tocó más o menos a la fuerza, pero es algo que más o menos ya lo estaba haciendo, o sea, porque justamente en el estudio que estaba trabajando en Quito, como no había ejecutivas de cuenta ahí, más o menos como que cada una tenía el cliente que manejaba y más o menos cada una se encargaba de un proyecto. Entonces, desde ahí, a pesar de que era empleada, como que ya tenía esas responsabilidades de que este proyecto es mío y lo tengo que sacar desde que llega el cliente y tenemos la primera reunión hasta que paga la última factura. Entonces, yo tenía que hacer todo ese seguimiento. Y desde ahí más o menos aprendí. Pero de ahí es todo prueba y error, prueba y error, prueba y error. Lo que sí para mí es importante es justo tener la ayuda de una contadora porque es un nuevo país, son otras reglas, otras historias y no tengo la más mínima idea. Pues prefiero pagarle a una persona que haga esto por mí y solo me diga, mira, este mes tienes que pagar esto, y ya está. Y no Okey, tengo que yo preocuparme de hacer las declaraciones y eso, porque si lo hago mal, me cae una multa y aquí las multas son mucho más grandes. Entonces, claro. el equilibrio. A ver, aprendí a organizarme y a manejar mi tiempo de trabajo desde el estudio y lo he estado haciendo y cuando estaba en clases y todo, también hice mis prácticas aquí, entonces como que, y siempre estuve trabajando al mismo tiempo que estudiaba. Entonces, como que ya aprendí un poco cómo es el flujo de trabajo y cómo organizar mis tiempos hasta la entrega de un proyecto. Igual, cuando yo tengo un nuevo cliente o tengo un nuevo proyecto, les mando un cronograma. Digamos que tengo un nuevo cliente de branding que necesita el diseño del logo, el manual de marca, redes sociales y así. Entonces, yo les mando un cronograma diciendo, el proyecto, dependiendo de los tiempos de respuesta, va a ser de mes y medio, 2 meses. Y les mando un cronograma tipo, yo te voy a mandar esto esta fecha y esto esta fecha. Y yo ya conozco más o menos mis tiempos y con los otros clientes. Y yo ya sé que yo cierro mi compu a las 7, ¿ya? Okey. Desde ahí
yo no contesto un mail, yo nada, yo no tengo el mail del trabajo en mi teléfono, yo cierro todo. O sea, a las 7 cierro operaciones, me voy al gimnasio, me dedico a otras cosas. Entonces, después de cenar y así, yo hago mis tejidos, mis bordados, lo que sea, y así es cuando yo siento que desconecto totalmente y que puedo encontrar ese equilibrio y ese balance del que estabas tú hablando. O sea, yo pienso que la creatividad, mm, para mi manera de ver, hay veces que te llega la musa de la creatividad y estás así como loco trabajando, pero si eres profesional, trabajas en un horario profesional en la mañana y ya. Ah, o sea Entonces, que te gusta mm, separar, o sea, encuentras el equilibrio en separando como tu vida profesional, tu vida personal, o sea, pones sí, límites también, al parecer, o sea, sí. como me contaste, solo hasta las 7 de la noche y de ahí ya tú te dedicas a otras cosas que no tengan nada que Ujú. ver con la creatividad. Sí, y Bueno, igual de trabajo. mi tiempo de comer también lo respeto mucho, o sea, yo desayuno, de ahí me conecto a mis reuniones, de ahí empiezo con las cosas. Em, yo uso mucho, depende del cliente, pero uso Slack o uso Teams, entonces yo a las 9:30 estoy abriendo eso, de lo más relajada, o sea, como que me doy mi tiempo para cada cosa. Si yo voy a comer a las 2, me tomo mi tiempo, me voy, cocino, me desconecto, o sea, como que trato mucho de separar estas cosas porque, eh, cuando una persona es freelance, hay muchos clientes que sí se aprovechan de que como que tú eres tu propio jefe, digamos, y que no tienes un horario fijo, igual entre comillas. Entonces, si es que se abusa de eso, empiezan a escribirte el domingo en la tarde y no. Exacto. Entonces, si le respondes, eso les sigue dando paso para que sigan escribiéndote a horas o mandándote mails a horas que no son apropiadas. Entonces, yo sí tengo muy claro cuál es el límite de que estas horas son las que trabajo. Y como tengo algunos clientes en Ecuador también, y hay 7 horas de diferencia, de la misma forma, mm, quiero decir, me aprovecho un poco de eso, pero no me aprovecho, sino que si yo digo, te entrego el 17 de agosto, te entrego ese día, que para mí, por ejemplo, son las 4 de la tarde, allá son las 7 de la mañana. No, a las 4 de la tarde son las 9 de la mañana. Entonces, ellos lo reciben ese día en la mañana, para mí es un poco en la tarde, pero está bien, o sea, lo entrego el día que es y trato de ser lo más cumplida y lo más comunicativa. Y creo que eso ayuda también a equilibrar mucho las cosas. Okey, y de ahí, bueno, me imagino que no siempre es así, o sea, de siempre como que andar con el flow de esto de la creatividad, de siempre estar ahí al pendiente de tus clientes y vienen estos bloqueos creativos. ¿Tú cómo haces para enfrentar cuando tienes estos bloqueos y como que las cosas no fluyen? Porque es normal, o sea, somos seres Ujú. humanos, no siempre va a ser así. Claro, claro. A ver, bloqueos creativos siempre existen, eso sí. O sea, eso hay días que no hay motivación tampoco, hay días que me levanto y digo: "Qué pereza, hoy no quiero". O sea, tal vez, por ejemplo, con las noticias que hemos tenido de Ecuador de la semana pasada y eso, que han sido terribles, sí hay días que estoy preocupada y me preocupa mi familia, o como vivo lejos, me siento sola, y hay días que en serio digo: "Es que hoy no puedo". Entonces, yo creo que esos días, lo que trato de hacer es hacer algún trabajo que sea más mecánico, que no sea tanto de creatividad. Entonces, por ejemplo, hacer un catálogo, alguna cosa que solo tengo que ingresar información y ya. Y también, bueno, como digo antes, trato de priorizar los tiempos de descanso. Y si hay algún día que en serio no me siento bien o no siento la motivación, si es que soy comunicativa con el cliente y le digo: "¿Sabes qué? Me va a tomar un par de días más", yo creo que puedo tomarme algún día para relajarme y para volver a buscar un poco más de, eh, no sé, no sé si decir solo motivación, pero también inspiración en otro tipo de cosas. Okey, y de ahí, ¿dónde encuentras, inspiración? O sea, tú sabes, así sea que sí te estés Ujú, sintiendo bien, pero es como que, chuta, necesito algo que como que me refresque la mente para poder hacer este trabajo. ¿Tú ujú. dónde o cómo la encuentras la inspiración? A ver,
el proceso creativo que yo sigo creo que es como lo suficientemente esquematizado como para saber o entender más o menos lo que quieren los clientes. Entonces, por ejemplo, si tengo un trabajo de branding, como estaba hablando antes del cronograma y eso, al comienzo del cronograma, aparte de la reunión, yo mando un brief, que son un montón de preguntas que tienen que responder como para que yo trate de entrar en el cerebro de la persona y saber o entender lo que quiere. Entonces, ese brief incluye cosas como em, lo típico de a qué target va y qué es lo que quieres comunicar y ese tipo de cosas, dentro de qué quieres comunicar cuando dicen, yo qué sé, que soy una marca confiable o imagínate que es un psicólogo, por ejemplo. Entonces, que soy paciente, que los clientes confían en mí, que, no sé, cualquier cosa que pueda ofrecer entre sus servicios, como lo que quiere comunicar, y dentro de esas cosas de comunicación ya sacas como las palabras clave y hay códigos o símbolos establecidos mundialmente que son lo que comunica. Entonces, yo qué sé, si quieres decir que es súper confiable, hay colores que lo representan y eso. Entonces, yo ahí como que voy sacando más o menos cosas de lo que les gusta y lo que quisieran. Y al mismo tiempo, les pregunto como, ¿cuál es, una marca que te guste? O cuál es, que no necesariamente tenga que ver con el trabajo, pero cómo manejan la marca. Y así, entonces después yo les mando, diferentes mood boards, como 3 mood boards distintos, de cosas que yo referencias y cosas que yo creo que pueden funcionar para la marca. Y ahí escogen Ok. una y dicen, okey, yo creo que mi marca va más o menos por aquí. Okey, y de ahí me dedico a diseñar y hacer las opciones de diseño. Entonces, yo creo que ese proceso creativo, como que suena un poco más largo, también me ayuda a buscar inspiración, buscar referencias de otras personas, ver qué están haciendo en diseño y ver qué se quiere comunicar, sobre todo. Y y tener y establecer ese proceso creativo me ayuda a no quedarme estancada. Sí, porque eso también puede pasar. A lo mejor empezaste bien, pero luego es como que "Ugh, ya estoy Mm, aquí estancada y sí, no sí, puedo sí. seguir". Yo me acuerdo que mi profesora de marca de la universidad, que me enseñó un montón, me encantó esa clase, ella, nos contaba que es como profesora, bueno, era, pues, voluntaria de una asociación para niños de guardería y así, y decía que cuando les daba los colores y eso para pintar y les decía tema libre, a los niños se pasaban la hora entera pensando en qué hacer, pero si les decía, yo qué sé, el espacio exterior, ahí salían todas las ideas. Entonces, del rato que ya tienes como una idea y un tema claro y establecido, ahí es cuando sale la creatividad, no necesariamente cuando te dan carta blanca para hacer lo que se te dé la gana, porque ahí es como que, pucha, ¿y ahora en dónde me metí? Claro, especialmente, bueno, yo que tengo el podcast también, sacar ideas. Sí, no necesariamente tiene que ser de podcast mismos o de cosas de esto aquí. Puede ser infinidad de cosas que no tengan nada que ver con el podcast. Ujú, Sí, o sea, algo totalmente diferente. A mí, por ejemplo, me encanta, como te estaba contando, hacer o pintar cosas en Procreate, en el iPad con el lápiz, que no tiene nada que ver con podcast o ujú, cosas de finanzas personales, pero al menos a mí encontrar inspiración lo encuentro en pintar. sí. O, bueno, justamente, por ejemplo, si es que estoy tejiendo un muñequito de estos y estoy viendo la forma en la que la persona que hizo el patrón, eh, lo hizo de alguna forma como súper interesante o alguna forma distinta de hacer algo algo diferente a la técnica que ya se establece, lo que sea, es como que, ah, qué bien, y después me acuerdo de eso en otra cosa, y como que tu mente va haciendo conexiones distintas, pero de algo que no tiene nada que ver con la que tú estabas pensando originalmente. Entonces, eso también está chévere de tener, como otros hobbies y otras cosas que no tengan nada que ver con tu carrera, o tal vez que tengan que ver, pero que no se relacionan directamente. Entonces, es de eso, o sea, si es que, yo qué sé, juegas tenis, por ejemplo, y haces algo aparte, tal vez encuentras inspiración en eso. Porque, ¿no te pasa como que justo cuando te vas a dormir
o cuando estás en la ducha o lo que sea, te vienen un montón de ideas. Es Sí, como que tu mente se relaja de una forma que ya estás pensando en la solución de lo que estás haciendo. Entonces, exacto. es como que si tienes cosas aparte, también encuentras inspiración ahí. Exacto, sí, y justamente, no, a mí también me pasa que son cosas que nada que ver. Por ejemplo, sí, o estás en el gimnasio también y de la nada, o sea, estás haciendo algo que nada que ver, pero se te vienen ideas del trabajo. Ujú. Y justamente en los dos libros, bueno, principales que he leído de creatividad, que es Libera tu magia de Elizabeth Gilbert y el otro El camino del artista, que la autora creo que es Julia Cameron. Los leí hace un millón tiempo, pero justamente ellas dicen de que la creatividad viene de maneras que uno ni siquiera lo espera, o sea, es algo Sí, inesperado. sí, sí, sí. Y eso también me pasaba porque mi tesis del máster, em, era en 2 partes, como que la primera como una investigación escrita y así, y después como la solución creativa al problema que tú encontraste. Y muchas veces, como te digo, estaba por irme a dormir o estaba en el gimnasio, salía a caminar o algo y era como que, y puedo hacer esto, y puedo hacer esto, y qué tal si lo hago así. Y me ponía como que me levantaba así en la mitad de la noche, me ponía a dibujar y era como que de esta manera soluciono esto y de esta manera represento este concepto. Es como, no sé, como que tu cerebro en el fondo tiene como pestañitas de Google Chrome abiertas y está todavía buscando, buscando, buscando. Exacto. Y bueno, también cuéntanos, porque a veces, bueno, como lo he leído varias veces, la creatividad es un músculo que lo tienes que ejercer siempre. Y de ahí puede venir, como tú también lo dijiste, prueba y error, como que no hay un secreto específico para poder ser creativo. ¿Tú nos podrías dar un ejemplo o alguna historia de algún fracaso creativo que haya resultado una lección valiosa sobre cómo generar dinero? Em, a ver, sí. Eh, yo que me gusta mucho contar historias, viene con una historia también. Em, Hace un tiempo me pidieron hacer era como no era muy creativo el trabajo, era como muy de maquetación, muy como estructurado. Em, Era como unas guías o algo así de seguridad o de procesos seguros o algo así para una fábrica de panadería, pero industrial, ¿ok? O sea, no suena como nada glamuroso ni nada y tampoco lo era, pero yo le puse un precio súper bajo, o sea, yo no sabía cuántas páginas eran y le puse un precio que yo dije: "Ah, bueno, sí, yo le saco en este tiempo, ya, no es nada", ¿ya? Pero el problema aquí fue que los clientes no querían invertir en fotos de stock, entonces me tocaba buscar en bancos gratuitos. Y aparte ellos no me mandaron las fotos, o sea, yo tuve que buscar. Entonces, aparte de un montón de cambios que hubo, porque eran clientes como súper complicados con las cosas que querían, y aparte entiendo porque también era como, si eran guías de seguridad, tenía que ser con cosas muy específicas, entonces por ese lado entiendo. Pero con esas fotos me estaba volviendo loca, porque de nuevo, ellos no querían, ellos tomar las fotos y no querían comprarlas tampoco. Entonces, yo buscar, que no tengo idea de los procesos de panadería industrial, y yo qué sé, me ponía, yo qué sé, era una sección sobre los desechos, y yo ponía una foto de unos botes de basura ahí. Decía, no, es que esos no funcionan porque no son así. Y ponía otros, no, es que esos no funcionan porque no son así. Es como, entonces mándenme los que quieren. Y perdí muchísimo tiempo solo buscando opciones de fotos. Entonces, a lo que voy con esta historia de fracaso es que invertí demasiado tiempo versus lo que cobré por no saber. Y las 2 lecciones que aprendí ahí fue la primera, no ignorar los red flags de clientes, que podemos hablar más de eso si quieres. Y la segunda, contabilizar las horas. Entonces, si yo ya sé que un trabajo de maquetación de 100 páginas me toma tanto tiempo, yo ya sé cuánto cobrar con respecto a eso.
porque tiempo es dinero. Y, Correcto. ¿qué más? Y siempre ahora, desde ese punto de la vida, en todos mis contratos, yo pongo: "El cliente se encarga de mandar fotografías y textos". No más. O sea, yo no me voy a dedicar a buscar más, y menos en bancos gratuitos que son súper limitados. Había otra sección en esa guía que era como sobre limpieza de las superficies y eso. Entonces, yo ponía, para mí, muy inocentemente, una foto de una persona con un spray así de limpieza y limpiando como un mesón o algo así. No, que la chica está con las uñas pintadas y no puede, dentro de una fábrica, y así. O sea, ese tipo de detallitos, ya como nadie se va a fijar, pero sí se fijan. Entonces, bueno, si yo no sé, que me manden todo el material. Entonces, creo que también, bueno, de lo que nos acabas de contar, siento que también la creatividad no es valorada al cien por Correcto. ciento, porque es como que, bueno, es solo un dibujito ahí, whatever, me Ujú. tiene que Y cobrar no, no es barato. un dibujito, no es un dibujito. También hace tiempos igual, todavía no era como freelance oficialmente, pero una chica me escribió por Instagram y me dijo: "Oye, me encanta tu trabajo, te quería encargar una ilustración para una amiga, no sé qué". Y yo sí, sí, igual le cobré nada porque yo lo siento como un hobby también, porque me gusta tanto dibujar y me gusta tanto pintar, que lo tomo como un hobby y no lo considero como trabajo, y ahí también es otro error, porque aunque te guste mucho y aunque seas muy buena y aunque te sientas muy bien haciéndolo y te diviertas, sigue siendo trabajo. Exacto. Entonces, aunque no se sienta como trabajo, sigue siendo, y hay que cobrar, apropiadamente, si es que es una palabra. Y igual, aunque te toma 2 minutos, o aunque me tome 2 minutos hacerlo, a mí me costó 5 años de carrera y 1 año de maestría hacerlo en 5 minutos. Entonces, también hay que contar eso. Es mucho tiempo de trabajo y de experiencia lograr hacerlo tan rápido. Correcto. Y creo que los fracasos creativos más son, o sea, más se reflejan ya es en la parte monetaria. Como tú mismo lo dices, es como que chuta, me pasé tanto tiempo a hacer esto para que luego el cliente me diga, no, no puedes usar esas fotos. Ujú. Entonces, creo que también la gente no se atreve a hacer las cosas creativamente porque luego Sí. en la parte monetaria es como que no están valorando lo que yo invertí o lo que hice Ujú. con mis conocimientos. Y igual lo que tú estabas diciendo de que la creatividad no es tan valorada, dentro de eso yo he aprendido mucho, en primer lugar, a trabajar con un contrato. Y no solo por este cliente, pero por muchos otros y muchas experiencias pasadas, también a poner un número máximo de cambios. Porque lo mismo, como la creatividad no es valorada, te dicen: "No, pero te demoras 2 minutos cambiando este color, yo solo quiero hacer la prueba". Pero no es eso, es, en primer lugar, confiar en mi criterio y por qué elegí yo el color que puse. Y en segundo lugar, no son 2 minutos, es tiempo que se invierte y tiempo de experiencia que ya la tengo pasada. Entonces, es eso, como tú confías en mí y en mi criterio como diseñadora y como artista, y yo sé por qué hago estas cosas. Entonces, si tú no le cuestionas al médico, la receta que te está mandando, ¿por qué le cuestionas al diseñador las cosas que te sugiere o el planteamiento que te sugiere para tu marca? Claro, y creo que en todo negocio hay estas como restricciones por alguna razón, porque como Ujú. tú dices, ya han habido red flags anteriormente y es como que Sí. ya tengo que poner estos límites porque ya lo viví. Ujú. Entonces es mejor poner Entonces, estas restricciones. yo siempre le recuerdo igual, o sea, como que en el contrato está máximo 3 cambios, el próximo ya va a ser el tercero, el siguiente te va a costar. ¿Estás de acuerdo con eso? Okey. O sea, como que ya firmaste un contrato, pero aún así te voy a recordar, porque hasta ahí. Y es difícil, o sea, poner esos límites es muy difícil, sobre todo si te piden, trabajos gente cercana, amigos, familiares, y dices como que: "Ay, es que no le quiero quedar mal", pero si no se ponen esos límites, nunca vas a tener un negocio rentable. Así es. Y justamente creo que
Eso es lo que más creo que cualquier negocio, no solo de diseñadora o de esto, te frena como que todas estas cosas, como que restricciones que le tienes que poner a la gente, pero Ujú. aún así siento que igual nos tenemos que lanzar y hacer cosas creativas. ¿Cuál sería tu consejo para esas personas que quieren aprovechar su creatividad y hacer dinero con esto? A ver, quiero empezar diciendo que se puede vivir de esto, es hermoso, es una yo sé que es la vida que yo elegí, que a veces es difícil, pero si es que tú mantienes como bien separado tu a ver, también que estoy empezando y, por ejemplo, yo trabajo desde la casa, entonces separar también el espacio laboral y el espacio personal es difícil, porque todo hago en la casa. Pero se puede, o sea, si aprendes a mentalmente separar como que estas son mis horas de trabajo, estas son mis horas de ocio y le das prioridad a las 2 partes, se puede y es hermoso vivir de una carrera creativa, o sea, ya sea diseñador, ilustrador, fotógrafo, diseñador de interiores, diseñador 3D, cualquier cosa se puede y es hermoso y es una vida increíble y muy te da muchas recompensas a la final. Pero hay que hacerlo, también con el lado izquierdo del cerebro. O sea, también hay que ser como muy organizado y muy precavido. Entonces, yo lo que a mí me gusta decir es que me gusta ser el cerdito que construye la casa de ladrillos. Porque si cualquier rato viene el lobo feroz en cuanto a multas, en cuanto a un mes que no te va muy bien o lo que sea, siempre tienes que estar prevenido y protegido por todo lado. Entonces, para mí, eh, las como las 3 cosas que me protegen y que me hacen sentir bien, igual estoy empezando y me falta mucho por aprender, pero, mm, De lo que son la has primera caminado. sí, la primera, que para mí es súper importante, es hacer un presupuesto, número uno. O sea, yo digo, todos los meses me siento con mi libreta y con un esfero y escribo como, esto es lo que va a ingresar de este cliente y este cliente. Y entonces, en primer lugar, tengo 2 cuentas de banco. Entonces, en la una dejo todo lo legal, y lo de mi negocio, digamos, y me paso todo lo de mis gastos personales a la otra. Entonces yo digo, okey, yo tengo que pagar, esto del IVA, esto del impuesto de la renta, que es como un poco adelantado aquí, esto le tengo que pagar a la contadora, esto tengo que pagar de mi seguridad social y así y así. Y después quitándole todo eso, esto es lo que me queda para mí. Y me transfiero a la otra cuenta. Y entonces en la otra cuenta yo ya pongo ahí como que esto es mi alquiler, estos son mis gastos, la membresía del gimnasio, el hosting de mi página web, o sea, como todas estas cositas que pago, más, bueno, mi comida, mi transporte, salidas, que también pues hay que salir y divertirse. Y eso, entonces como que presupuesto y separar en las 2 cuentas. Entonces, la primera manera en la que me protejo. La segunda, que nadie te habla de eso, y esto es algo que aprendí hace 3 meses. O sea, es algo nuevo, pero en serio, no he visto a una sola persona que hable al respecto, que nosotros no tenemos vacaciones pagadas, entonces tenemos que pagarnos nuestras propias vacaciones. Y si queremos igual, priorizar eso, em, tenemos que contar todo lo que hacemos y el precio por hora tiene que ser para 11 meses de trabajo, no 12. O sea, porque nosotros mismos somos los que tenemos que asegurarnos que se cumplen las leyes laborales del mundo, pero en nosotros mismos. Igualmente, o sea, tener como ahorros como para poder darte esos días. Y, por ejemplo, si es que yo en algún punto de la vida quisiera ser mamá, a mí nadie me paga eso. Y ese tipo de cosas. Entonces, lo mismo, o sea, como que tener lo suficiente como para poder, darle importancia a cualquier eventualidad que venga en la vida y si quieres irte de vacaciones. Y, bueno, para mí la otra forma en la que me protejo es, pagando a una contadora, que ya lo mencioné antes. Entonces,
como estábamos hablando un poco antes de empezar a grabar, zapatero a tus zapatos. O sea, yo no soy buena con estas cosas y no conozco las leyes. Entonces, prefiero pagarle a una persona que lo sabe, porque me previene muchas otras cosas a futuro, que decir, no necesito y después hacer mal una declaración o algo y o pagar de más o no pagar lo suficiente y que me llegue una multa. Entonces, esas son las paredes que me protegen y hacen que tenga mi casita de ladrillo. Sí, creo que también, bueno, un consejo que creo que también, o de lo que tú dijiste, agregar ahí, saber delegar, porque tú mismo dijiste, no sabemos hacer todo. O sea, Ujú. tú tienes como, o sea, no te cuestan esto de los impuestos o la contabilidad, entonces se lo voy a dejar a alguien que sí sabe. En mi caso, como te estaba contando, para mí la edición del podcast se lo dejo a Dani, que nos está escuchando, y es la que edita Sí. esto, porque para mí esto de la edición no es mi fuerte. Sí, y es lo mismo del otro lado, o sea, eh, hay gente que no es buena con la parte de diseño. Entonces, como yo te necesito para esto y también me delegan a mí ese trabajo y me lo pagan. Entonces, es de los dos lados, o sea, como que todos tenemos que reconocer que otras personas tienen fortalezas que nosotros no. Entonces, está bien pedir ayuda. Exacto, que creo que también eso es algo que nunca nos enseñaron en el colegio y está bien no saberlo todo. O sea, yo soy Sí. buena para tal cosa, soy buena para diseñar y estas cosas, pero no soy buena para lo otro, así que voy a pedirle a alguien que me complemente y así Ujú. poder seguir adelante. Sí, porque incluso cuando hay trabajos en grupo y eso tampoco te dicen como cada uno aporta algo distinto y así supuestamente debería ser, sino que es como normalmente uno hace todo y el resto presenta. Eso te iba a decir, como que la típica después del trabajo es como que yo hice todo y ustedes fueron unos vagos, no hicieron nada. Sí, y pasa. Entonces, es como y otra cosa que quería decir que estaba pensando este rato, que sé que mucho de esta conversación he hablado de priorizar el descanso, y tal vez suena un poco como que soy una vaga y no trabajo, pero no, sí trabajo, y trabajo un montón, y trabajo muy duro. Pero, sí me parece súper importante y tal vez es una mentalidad millennial o yo qué sé, pero, eh esto, o sea, es como descansar y darle importancia a tu cabeza, igual es importante porque sí, yo sí he llegado a tener puntos en los que me saturo demasiado de trabajo y cuando estaba recién empezando, aceptaba todo. O sea, yo cualquier cosa que entre, cualquier cosa que venga, no me importa, acepto todo, cobro muy poquito porque necesito el volumen y necesito que la gente me conozca. Pero sí llega un punto en el que decía, estoy trabajando 14, 15 horas al día y no puedo vivir así. Entonces, ahí fue como que poco a poco empecé a ponerle límites a la cosa y a decir como, voy a aceptar menos y cobrar lo que en verdad vale mi trabajo y darle tiempo a las cosas que me gusta hacer y a los clientes con los que sí me gusta trabajar y y no sé, eventualmente si tengo un mes más flojo o lo que sea, sí puedo aceptar otro tipo de trabajos y no pasa nada, pero que no sea el constante. Exacto, sí, creo que o sea, parte de la creatividad también es el descanso. Y en cualquier Sí. área, no solo en carreras de creatividad, sino en cualquier carrera, para poder seguir adelante con tus proyectos o las cosas que quieres hacer, parte de ser creativos, o sea, tener más creatividad en tu trabajo es el descanso también. Sí, totalmente. Y bueno, es lo que estábamos hablando también, que cuando descansas es cuando empiezan a salir todas las ideas. Entonces, igual, volviendo a cuando estaba trabajando en la agencia de publicidad, ahí era como, yo qué sé, salíamos 10 de la noche y esperaban que estemos ahí a las 9 de la mañana en punto, todos. O sea, comidos, bañados, perfumados y descansados. Y es como que no se puede. Y entonces luego, las cosas no salen del todo bien, o algo falla, o hay reprocesos que no deberían haber, y es porque estás cansado. Exacto. Así que creo que eso es el consejo más importante en relación a la creatividad y es que ser creativo es también saber descansar. Sí, totalmente.
y poner límites. Exacto. Y bueno, para terminar, Glo, quería preguntarte, ¿qué es expansión para ti? ¿Cómo definiría expansión? Como seguir desarrollando tus fortalezas y las cosas en las que sí eres bueno y seguir aprendiendo también sobre esas mismas. Perfecto. Bueno, Parece. te quería agradecer muchísimo por haber estado aquí y compartir con nosotros un poquito de tu trabajo, de tu creatividad, de las cosas que haces. Ay, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Y de nuevo, yo no soy ninguna súper experta, pero sigo aquí en la marcha, sigo aprendiendo y te agradezco por el espacio. Y si es que hablamos de aquí en un año otra vez, seguramente mis respuestas sean distintas, pero por ahora es lo que funciona. Perfecto. Y sí, cuéntanos dónde te podemos encontrar si es que alguien quiere saber más de tu trabajo. Claro, a ver, pueden ver mi página web, es globallejo.com. Ahí está mi portafolio, mi trabajo, mi contacto, todo lo que quieran. En Instagram estoy como glow.designs.things. Y también tengo un podcast con un amigo, estamos un poco en pausa, pero si quieren escucharlo es sobre carreras creativas en general y sobre cómo manejamos diferentes ámbitos de las carreras. Se llama El Club del Ketchupcito. El primer episodio cuenta por qué el nombre, aunque sea un poco raro, pero tiene su sentido. Y ahí nos pueden encontrar como el Club del Ketchupcito en YouTube, en Spotify, en donde quiera que escuchen podcast, y en Instagram como Ketchupcito Club. Me encanta. Bueno, te quería agradecer muchísimo, Glo. Espero que sí, podamos colaborar en el futuro con tu podcast, con el mío. Y Claro que sí. nos vemos hasta la próxima. Bye, muchas gracias. Bueno chicos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que todo lo que compartimos aquí sea de tu ayuda para desarrollar tu creatividad y enfrentarte a esos bloqueos creativos cuando lleguen. Es por eso que la pregunta de hoy es, ¿cuál es esa actividad que haces para desarrollar tu creatividad? Ya sea pintar, dibujar, cantar, bailar o lo que sea. Ya sabes que me puedes responder en mis redes sociales como It's Marie Francis en Instagram, TikTok o YouTube. No te olvides de evaluar este episodio y compartirlo con quien pienses que lo necesite. Nos vemos, hasta la próxima.